Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. En los Estados Unidos, la opinión pública parece estar más preocupada por la condición física del golfista Tiger Woods, quien ayer sufrió un accidente en un paso a desnivel de Los Ángeles y ya fue operado de sus piernas debido a que si no lo operaban de emergencia pudiese perderlas. Ahora toda la programación de televisión, de revistas especializadas, revistas digitales, todos los medios están más preocupados por si Tiger Woods pudiese volver a jugar en torneos. Y es que, como ustedes recordarán, cuando Tiger Woods tuvo sus problemas maritales y problemas de infidelidades, pues tuvo que retirarse un tiempo del golf. Le retiraron patrocinios y todo fue una secuencia de problemas. ¿Pero qué pasa? La Asociación de Golfistas de los Estados Unidos se dieron cuenta que retirando a Tiger Woods de los torneos, se les bajaba la audiencia, se les bajaban los patrocinios y se les bajaban las asistencias a los campos de golf. Por tanto, tuvieron que volver a aceptarlo. Y ahora, más que la personalidad, con todo respeto, del negro asiático más connotado en el deporte de las bolas pequeñas y los grandes jardines, me refiero a, no piensen mal sentido, al golf, está la gente muy preocupada precisamente por el negocio que se les puede ir de las manos a muchos. Precisamente ya la prensa ha incitado de tal manera el caso que horas antes Tiger Woods fue entrevistado por periodistas de la televisión, ya que estaba pues siendo parte del patrocinio de un torneo con su fundación, y resulta que ya tomaron el video para estudiar si traía problemas en los ojos que demostraran que andaba bajo la influencia de alguna droga, porque la computadora de la camioneta que iba conduciendo no da muestras de que hubiese bajado la velocidad o haber usado el sistema de frenos. Además, otra polémica que le resta importancia, y es algo que no entiendo de la sociedad americana, le resta importancia al problema de la pandemia, las vacunas, la economía, la inflación que se ve venir, es que se va a hacer el remaking. O sea, van a rehacer la película que fue tan famosa, Coming to America. Aquella película en la que Arsenio Hall hizo un papel muy bueno con su amigo y ambos hicieron pues supuestamente una historia de la vida real. De hecho, después los productores fueron demandados porque dicen que se habían hurtado la historia, y se trataba de un hijo de un rey en un país de África
que venía a Estados Unidos, específicamente Nueva York, a vivir el sueño americano, a trabajar en un McDonald's, limpiando baños y dando vueltas a la carne de las hamburguesas, y después el padre viene por él. Bueno, la historia es interesante, yo vi la película en mi adolescencia, y ahora la vuelven a hacer y traerla a las pantallas. Pues el caso es tal que todos los medios ya están hablando tanto de Tiger Woods como de la nueva versión de Coming to America. Y los problemas de las investigaciones en el Senado por el asalto al Capitolio el día 6 de enero. Las historias de la economía, en qué estado el presidente Biden está pidiendo pues más presupuesto y está teniendo problemas, así como está teniendo problemas para asignar a ciertos nuevos funcionarios. Pero ya eso pasa a un segundo término. Y pareciera que el medio de Hollywood y el medio de los deportes tiene más importancia en los Estados Unidos, donde la maquinaria de medios, pues hasta cierto tiempo, movió la opinión pública mundial. Ahora se ve que ya hay otros canales, otros medios que han dejado atrás en las escenas internacionales a CNN, a Fox y muchas empresas periodísticas. Les hablo de la BBC de Londres, que ya en Europa ya ha tomado demasiado rating, y otros canales más, lo cual pues es triste, es controversial y viene a mover ciertas polémicas en el resto del mundo. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. En unos minutos tendremos la opinión del catedrático Jesús Romero, director del Centro Isaac, y quien nos va a hablar un tema muy interesante sobre la inmigración. Pero antes de pasar a otros temas, estábamos escuchando cómo el gobernador de Tamaulipas trata de defenderse de las acusaciones, múltiples acusaciones que Morena le hace en su contra. Pues creo que todo el mundo que es acusado de un delito tiene derecho a defenderse. Vamos a escucharlo. Precisamente el día de ayer, cuando supuestamente honramos al apóstol de la democracia, me enteré, al igual que ustedes, por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero. Como lo he dicho reiteradamente, en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas. A ustedes les consta. Esta no es la primera y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara siempre. Quiero informarles que una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público de la Federación. Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer hace un año, cuando supuestamente empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones. ¡Qué casualidad! Las y los tamaulipecos deben de tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar y voy a seguir luchando por mi estado, por mis ideales, por mis convicciones. Voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos. Es también un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver. Algo les preocupa. La historia muestra
que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad. Vamos a enfrentarla como siempre lo hemos hecho, a favor de las y los tamaulipecos. Así fue el discurso en el cual pues se defendió este gobernador que tiene múltiples acusaciones, pero también han surgido una serie de protestas en el sentido de que la gente, los adultos mayores que recurrieron a los centros de vacunación múltiples en la Ciudad de México, pues no han tenido servicio ni las vacunas a tiempo. Vamos a escuchar las opiniones. Los vecinos de Catepec, en el Estado de México, tuvieron que verse obligados a bloquear varias calles para así hacer que las autoridades les respondan sobre el abastecimiento de vacunas que se había prometido en el lugar. Ya después de esto empezaron a llegar las brigadas, pero las vacunas no fueron suficientes para toda la gente que estaba en el lugar. Estamos viendo los videos de mucha gente subidos a las redes sociales, pero este problema no se logró resolver hasta que realmente, pues, lo que es las personas, las autoridades que organizan todo el abasto de vacunas, puedan cumplir con lo prometido, porque anunciaban el día de ayer en las autoridades que se iban a vacunar a tantas personas de la tercera edad, y obviamente como tienen problemas de movilidad y son colonias populares y gente pobre, pues resulta que muchos adultos mayores tuvieron problemas para llegar. Hicieron algunos guardias estando toda la noche esperando para encontrar un buen lugar en la mañana, y resulta que cuando supuestamente les tocaba no había vacunas disponibles para nadie. Entonces, esto fue lo que ha venido desorientando y causando un torrente de protestas entre los ciudadanos del país azteca, pues se esperaba que después de que han llegado ya varios cargamentos, se esperaba que fuera más eficiente la entrega del medicamento, pero no ha sido así. Sin embargo, pues algo está pasando. Y ayer que se reunieron el presidente argentino y López Obrador de México, pues Fernández le prometió mandar lo antes posible el químico base para que ya se procese en laboratorios mexicanos y se acelere el envasado de la vacuna, que muchas clases populares ya lo demandan precisamente para frenar el alto índice de mortandad. Pero mientras tanto ya está en cabina el catedrático Jesús Romero. Vamos a escuchar su comentario de inmigración y regresamos. Muchas gracias. Chuy, conecta el micrófono. Perdón. Muchas gracias, Frank. Con un saludo afectuoso para ti y a nuestros oyentes. Traemos un Perdón, ahora el error fue mío. A ver, Chuy, estamos allí, Chuy. ¿Me escuchas? Vamos. Traemos un reporte sobre asuntos migratorios que afectan a la frontera norte de México, suroeste de los Estados Unidos. Las dos noticias importantes de esta semana fueron, en primer lugar, que la administración del presidente Biden
decidió regresar al examen previo que se le daba a quienes solicitaban la ciudadanía, o quienes hacían una solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense. El nuevo examen bajo el gobierno de Trump había añadido 28 preguntas, había elevado el grado de complejidad del examen. Se criticaba mucho que algunas preguntas, su respuesta tenía un sesgo muy político, así que afortunadamente ahora el gobierno norteamericano regresa al examen anterior de 100 preguntas, lo cual es toda una buena noticia para los inmigrantes, sobre todo aquellos que están en estos momentos tramitando su solicitud de ciudadanía. La otra noticia está un poquito más triste, bastante más triste, es que el gobierno del presidente Biden ha reabierto centros de detenciones para niños migrantes. Esto se debe al hecho de que en las últimas semanas han aparecido centenares, ya cerca de miles de niños solos en la frontera, y en un primer momento se reabrió un centro de detención en Carrizo Springs, que está aquí en Texas, muy cerca de Colombia, cerca de Nuevo Laredo, y ayer se abrió otro en Homestead, en el sur de Miami. Muy importante noticia, porque estos dos centros habían sido cerrados, incluso el de Homestead, durante la presidencia de Donald Trump, porque las condiciones ahí para muchos defensores de los inmigrantes eran indignantes, ¿no? Presumiblemente no se pueden mantener normas sanitarias en estos centros de detención, y la ubicación, por ejemplo, del de Homestead hace muy difícil que se establezca un plan de seguridad y de evacuación en caso de un huracán, porque este está en el sur de Miami, y muchos congresistas, sobre todo del lado demócrata, protestaron durante años hasta que los centros se cerraron. Bueno, pues han sido reabiertos porque el gobierno norteamericano fue tomado por sorpresa con todos estos niños que se aparecieron en la frontera, y a pesar de que ya en estos centros de detención no va a haber jaulas, y aseguró el gobierno que los lugares van a estar abiertos y que van a adherirse a estándares sanitarios de otras instalaciones del Departamento de Salud, pues habrá que monitorizar la situación y ver qué ocurre. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, lo que han propuesto los críticos de estos centros de detención es que más bien se inviertan dinero y recursos en personal y en políticas que busquen que los niños sean colocados en hogares en lugar de estar durante largo tiempo indeterminado en estos centros de detención. Hay que recordar que muchos de estos niños no vienen absolutamente solos, vienen solos, pero tienen familiares ya en los Estados Unidos, porque hay redes de inmigrantes, centros poblacionales de inmigrantes que van funcionando como una especie de imán, y los niños que llegan, pero muchos de ellos tienen a dónde llegar. Si no es con padres, es con tíos, es con algún familiar, y lo que se buscaría sería que se les colocara en hogares mientras esperan su día, su audiencia en la corte, para ver individualmente sus casos de asilo. Bueno, estas son las noticias de esta semana. Recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos empatía y compasión por otros, especialmente por los más vulnerables, vamos a poder colaborar a la solución de los problemas de este mundo. Muchísimas gracias,
catedrático Jesús Romero, director del Centro Isaac, y le recordamos a la audiencia que si usted abre el website, el sitio de internet del Southern Baptist Convention, allí en una pestaña para buscar pueden poner The Isaac Center y allí les aparece el Centro de Inmigración Isaac, en el cual el catedrático Jesús Romero y su equipo pueden contestar a sus preguntas, pueden ayudarles en cualquier duda de inmigración que tengan, para resolver algún problema, ya que hay mucha confusión con las medidas que han sido actualizadas, como ustedes escucharon, otras más han sido regresadas a como eran antes, y así ha habido un poco de todo. Entonces es importante que usted y su familia conozcan de una fuente seria como es el catedrático, el doctor Jesús Romero, para que básicamente esté bien informado y bien orientado. Bueno, y en cuanto a México, estamos un tanto indignados porque nuevamente el partido Morena pasó en la Cámara de Diputados la nueva ley que básicamente significa un retroceso a las energías no renovables para poner a andar las plantas termoeléctricas. Van a volver a usarlas con combustóleo, lo cual representa un alto grado de contaminación y ya hay muchas quejas. Ahora, los estudiosos dicen que los días que se paralizaron las plantas automotrices como Honda, Audi, Volkswagen y muchas más, así como industria en general, en el territorio mexicano, las pérdidas fueron superiores a las generadas por la pandemia y la insolación de lo que significó para mucha gente pues trabajar o quedarse desde casa o quedarse en casa y no llevar a los niños a la escuela. Esas pérdidas fueron mucho mayores que todas las medidas sanitarias que se tomaron en México. Ahora vamos a ver qué tal funciona en la Cámara de Senadores esta ley y ver si le dan el paso ahora en marzo, y vamos a ver si esta ley realmente viene a solucionar el problema en la industria, porque ya varias cámaras empresariales han iniciado estudios al respecto para determinar si el uso de las energías que se usaban hace 30 años para hacer funcionar a las termoeléctricas va a ser una medida que realmente le convenga a México. Ahora, Texas paró el suministro de gas natural a México porque ellos están resolviendo otro problema de energía, pero el territorio de Nuevo León y parte de Tamaulipas son ricos en gas natural, pero México pues no ha puesto a andar la infraestructura para explotarlo, y es ahí donde están una gran cantidad de situaciones de leyes que han puesto a México en una situación en la que básicamente, ahora que todo depende de las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya nadie quiere opinar ni decidir hasta ver qué es lo que dice el señor. Entonces López Obrador pues realmente se ha convertido en el dueño de México y es quien realmente toma las decisiones. Ahora, con las denuncias
de los malos manejos en los presupuestos en el Tren Maya, que ya fue suspendida la construcción por una juez. Vamos a ver hasta cuándo dura. Todas esas series de deficiencias que fueron denunciadas a través de varias organizaciones independientes, pues al presidente lo hacen ver mal, pero él astutamente hace ver que son los militares quienes están encargados de la construcción del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, etcétera. Bueno, pues resulta que tanto los altos mandos militares, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, se declararon positivo en COVID-19 y pues no sé si será cierto o no, pero siento que los alejó un poco de los reflectores y de los micrófonos para tener que dar declaraciones y explicaciones a este respecto. Pero el presidente López Obrador no deja su retórica manipuladora para ver en sí su plan de gobierno consumado a la manera de su frenética ideología. Nadie más puede intervenir, nadie más puede aconsejarlo, y López Obrador es ya el dictador más fallido de México, el dictador que más dinero, más recursos ha explotado sin justificación alguna, y el dictador que debe más a los mexicanos. Ahora, hay una investigación en la cual se dice por qué políticos de oposición, por qué grupos empresariales, la élite de México, por qué mucha gente no se atreve a contradecir a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, un grupo de militares desertores denunciaron que son precisamente los carteles de la droga, esos que Andrés Manuel manda abrazar y a liberar y ayuda en todo momento, son quienes están haciendo el trabajo sucio para López Obrador. Sí. Si sale por allí alguien quejándose de las políticas del presidente y demuestran que los presupuestos están alterados, por eso el presidente a los minutos dice una respuesta ya muy conocida: yo tengo otros números. Y de ahí no lo sacan y contradice a quien sea, a grado tal que ha hecho a los funcionarios que han auditado las obras desdecirse y retirar todo tipo de acusaciones en cuestión de minutos. Y es que el gobierno de la 4T tiene a todos los carteles de su lado, y el que se ponga a pelear va a perder doble, en las palabras del mismo presidente de la República. O sea, los pistoleros, los sicarios de los carteles de la droga ya hacen trabajitos para el gobierno de México sin que se manchen los uniformes militares. Al inicio de la administración, recuerden que estamos en el segundo año, ya terminando el segundo año, pues sí, los de la Guardia Nacional mancharon sus uniformes matando por la espalda a una ama de casa en Chihuahua. Ahora ya por imagen ya no lo van a hacer. El ejército ya no va a meter las manos en el trabajo sucio, solamente en el trabajo de embolsarse el dinero, porque son los que más presupuesto tienen. Y a la vez, pues los carteles de la droga son los dueños de la seguridad y de las calles en México, y son los mismos soldados y policías quienes les dicen: mira,
a fulano hay que quitarlo de la escena porque al presidente le está estorbando. Así es ya el trabajo de los grupos de seguridad en México. El ejército ha perdido toda la honestidad. Los militares ya perdieron toda la lealtad al pueblo de México y su traición es manifiesta en sangre, en corrupción y en tanta pobreza que cada día el pueblo de México sufre. Qué lástima contar con ese ejército tan maniobrado por López Obrador, tan humillado, porque López Obrador ha humillado a los soldados, los ha hecho sus gatos, sus comemierdas, así los tiene, a todos los soldados, desde generales de alto grado, generales brigadieres, que es la mayor autoridad dentro del ejército, hasta los soldados rasos, los traen hasta limpiando las casas de los funcionarios, de choferes, de pistoleros y qué lástima, hasta de albañiles, mientras los carteles de la droga secuestran, extorsionan, roban, trafican, manejan la prostitución y no hay quien les diga nada. López Obrador, el dictador que no tiene fronteras, el dictador que algún día va a acabar también con la buena vecindad con Estados Unidos y con otros países. Y la última nota es una que salió en el Wall Street Journal, que no quiero ignorarla y quiero comentarla, ya que parece ser que a raíz de tanta política el Wall Street Journal destaca que tanto la vacuna rusa como la vacuna china están predominando en América Latina, desde Argentina, Bolivia, Chile, México, etcétera. Y no es porque los laboratorios ingleses y norteamericanos estén acaparando las vacunas, no. Hay un problema de volumen, hay un problema de producción, pero tampoco es que no les quieran vender vacunas a otros países. Lo que sucede es que tanto Rusia como China están usando sus vacunas Sputnik y la China que se llama, aquí tengo el nombre, Sinopharm Vaccine, entonces el Sinovac, las están usando de arma política. De acuerdo, pues, dice Margaret Myers, quien sigue las relaciones de China con América Latina y el diálogo directo con sus gobiernos. Pero pues, realmente ya no me creo nada de esto de las vacunas, porque ha habido tanta especulación, tanto manipuleo, que ya realmente no sabemos hacia dónde van los gobiernos con este uso de las vacunas. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo, les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos mañana en Viernes de Frena con Gilberto Lozano y posiblemente, el viernes, hoy es miércoles, el viernes, a ver si nos acompaña Magali, porque hoy no pudo estar, no se sentía bien y les manda muchos saludos. Muchas gracias y nos escuchamos mañana. A nombre del doctor Jesús Romero y su servidor, les damos las gracias. Frank Durán Rosillo, buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.
es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.